qué sabemos de la lectura en la escuela. Una investigación que hicimos analizando, creo que eran, recordar, ocho libros de texto, de primero de ESO y de primero de bachillerato, analizando qué actividades de lectura se proponían, libros de texto de lengua y de sociales. Todas las unidades se inician con una lectura que organiza el contenido. Hay una presencia muy alta de textos literarios o solo de textos literarios. No hay tareas críticas. En conjunto, lo que vimos en bachillerato es que había un énfasis más grande en la lectura crítica. No en todos los libros, en 2 de 5 había tareas claramente que ponían en énfasis conocimientos más pragmáticos y culturales ideológicos, ¿no? Aquí analizamos, Encarna Atienza analizó libros de texto. Entonces aquí tenéis una perla muy bonita, que es como un libro de sociales, presenta la cultura árabe y se muestra evidentemente una visión sesgada, claramente, de un hecho histórico que es muy equivalente, ¿no? Esta es una investigación que he explicado muy veces. 3 niños de 13-14 años ante una pantalla de ordenador tienen 3 webs. Lo que nos muestra es que los chicos leen en Internet de manera ingenua. O sea, ellos se cuestionaban cosas como si está bien explicado o no, si la información que me dan es la que yo necesito o no. Esto lo hacían muy bien, pero ellos presuponían que toda la información de Internet es cierta. Esto está publicado en un número monográfico de la revista Temps d'Educació, creo que está libre en la net, y es un monográfico sobre leer críticamente a través del currículum. Y nosotros lo que queríamos averiguar es cómo chicos de instituto y de universidad leían estos textos. Entonces nos agarramos a estos textos y diseñamos una investigación en la que los alumnos tenían que leer primero un texto, no era El País, era El Pueblo, y no era El Mundo, era El Globo, pero no cambiamos nada más. Y nuestra hipótesis era que leer 2 editoriales, leer 2 fuentes, permite incrementar el punto de vista crítico que tú tienes. De modo que esperábamos encontrar personas que modificaban sus respuestas del primer editorial leído después de haber leído el segundo. Los resultados en bachillerato fueron catastróficos. Sencillamente no pudimos levantar los datos y procesarlos, porque eran totalmente incoherentes. ¿Por qué pasó esto? Bueno, hay 2 hipótesis. Una es que cometimos algunos errores en la administración de las pruebas, pero claramente la tarea era excesivamente complicada para estudiantes de primero de bachillerato y eran totalmente inexpertos en esta práctica letrada de leer editoriales. De modo que nos concentramos con 9 informantes de la universidad a los que hicimos una encuesta y entrevistamos. Esto fue increíble. O sea, 4 lectores de 9 dijeron que estaban de acuerdo con los 2 textos al mismo tiempo, de modo que no habían entendido nada. 5 informantes de 9 modificaron sus respuestas del primer editorial después de haber leído el segundo. Está mal esto, y cambiaron de opinión, de modo que de algún modo corroboramos la hipótesis inicial, que es la idea de que 2 fuentes permiten incrementar el nivel de criticidad que tú tienes al leer un texto, pero no generan cambios de opinión, que es lo que nosotros ingenuamente habíamos pensado. He intentado mostrar que esta perspectiva sociocultural ofrece cosas interesantes y nos ofrece una visión mucho más rica, amplia, diversa de lo que es leer y escribir. He mostrado también que hoy leer es mucho más complicado que antes. He mostrado también lo que es la lectura crítica, la dificultad que tiene y la necesidad que tenemos de ella. He mostrado también que empieza en secundaria y en bachillerato, en los libros de texto. En el portal leer.es hay 2 textos míos, uno que se titula 10 claves para aprender a interpretar un texto. Interpretar significa leer críticamente. Y hay otro artículo que es 10 claves para enseñar a interpretar textos. Todo lo que he mostrado lo podéis bajar de esta página web, que es la página del grupo Literacidad Crítica. Estáis todos invitados a leer las 7 comunicaciones que hay allí y los foros de debate